quisiera hablar sobre el tema: la fidelidad no tiene límites hasta la muerte. Y tomaremos como ejemplo la vida de uno de los valientes del rey David. Y para esto quisiera que leamos este pasaje del segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 10 y 11. Dice la palabra de Dios, gloria a Dios: e hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, amado Rey. En el nombre de Jesús le pedimos la ministración de su Santo Espíritu a través de la exposición de su palabra, para que pueda, Señor, hacer el trabajo, la obra y el propósito que tú tienes en esta tarde en cada una de las vidas aquí reunidas y los que oirán este mensaje en el tiempo postrero. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Amados hermanos, Urías pertenecía a una tribu. Y es que cuando se eligieron los 37 valientes que servirían como apoyo y ayuda en la vida del rey David, se eligieron no por origen de donde vivían, sino que se eligieron por la tribu. Se eligieron en ese momento, lo hicieron por linaje tribal. O sea que cada uno de estos 37 valientes fueron seleccionados de una tribu y de un pueblo, no por su origen en sí de donde vivían, sino por la descendencia, por su linaje de procedencia, que tenía mucho que ver para que pudieran desarrollar un ministerio de poder al lado de un rey el rey llamado David. Vemos entonces que este Urías pertenecía a uno de esos linajes, de los hititas, descendiente de Cam. Él era de origen cananeo, lo que después fue Israel, pero el pueblo judío. Él no era un judío nativo, pero pudo trabajar al lado de David. Y además de pertenecer a esta etnia o étnica de los hititas, porque era descendiente de 10, como podemos encontrar nosotros que la descendencia de un hombre de esta naturaleza desarrolló algo tan hermoso. Y aquí en el capítulo 10 del libro de Génesis puede encontrar que dice: y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het era el segundo hijo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que cómo es posible que uno de los meros valientes del rey David tuviera que soportar una carga, tuviera que soportar una crisis de esta naturaleza.
fuera víctima de una crisis matrimonial y además de una muerte de tal magnitud. Entonces encontramos nosotros que la tierra de Canaán, desde el derrumbe del reino de los hititas, en siglos anteriores, por supuesto, antes del establecimiento de la nación de Israel, así como encontramos nosotros que si era descendiente de Het y por supuesto de Cam, que el segundo hijo de Canaán, miembros, hermanos, de una tribu maravillosa. Pero David, a esta altura de lo que hemos leído en el contexto, tenía aproximadamente 50 años. Era un hombre que tenía el trono, ya había reinado por lo menos 20 años. Si él inició a la edad de 30 años. Ahora, ya había escrito más de un salmo. Era un líder respetado por su pueblo, honrado por su nación. Era un hombre, el rey David, era un hombre que lo vemos como aplicaba la misericordia, como en el caso de Mefiboset, cuando él dijo: ¿habrá algún descendiente de Saúl? En vez de matarlo, mejor le premió, y lo fueron a traer. Aquel muchacho inválido llegó ante el rey y recibió la herencia de sus padres y recibió la misericordia y comió a la mesa del rey, aunque después también traicionó a David. Vemos cómo el rey David, además de todo esto, tenía poder, tenía reputación, tenía riqueza, tenía líderes de confianza, tenía un ejército de soldados fieles, tenía tierra, por lo menos se dice que 155,000 kilómetros cuadrados tenía él controlados. Le hablo del rey David, cómo llegó a tener tal poder, tal posición y posesión y dominio. Entonces, por lo menos desde el capítulo 5 al 11 en este libro que ya leímos parte, todo es victoria tras victoria, poder tras poder. Él siempre clamaba a Dios y Dios le indicaba qué hacer, y así obtenía las victorias, porque era conforme al corazón de Dios. Y la Biblia dice que es porque hacía lo que a él le pedía para agradar al Señor. Allá, por eso encontramos en el versículo 1 de este mismo pasaje que en el tiempo en que los reyes debían estar en la guerra, porque las guerras se iniciaban en épocas no lluviosas, no copiosas, no invierno. Las guerras eran organizadas en el verano, porque las lluvias y todas estas cosas eran un problema para ambos contendientes. Dice en el versículo 1: aconteció en el año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra. Vea lo que sucedió: que David envió a Joab y con él a sus siervos, a todo Israel, y destruyeron a los amonitas. Estos son los descendientes de Amón. Pero bueno, ¿qué sucede entonces? Que además de todo el poderío, sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén, en su palacio. Un día, una tarde, él se levantó, empezó a observar, y de repente las casas en ese tiempo eran abiertas de la parte superior, no tenían, había como terrazas, y la casa del palacio del rey estaba mucho más elevado. Entonces él se distrajo, algo le distrajo. Pero estas cosas no eran súbitas. Él ya venía con un problema de esta magnitud, ya venía con un problema. Ya traía sus mujeres, ya traía sus concubinas, y ya venía el lastre de todo esto. Ya había un plan en la mente del hombre por naturaleza. Y dice el versículo 2: y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, y envió a David a preguntar por ella, por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y él envió por ella.
y sucedieron muchas cosas, pero no es tanto la descripción de todo el desarrollo de lo que sucedió. Más bien me quiero centrar en un proyecto satánico maléfico de la mente de un hombre que llevó a la muerte a un valiente y fiel servidor. Fiel servidor. Entonces, hermanos, este era el tiempo en que él debía de estar trabajando, haciendo su trabajo. Y aunque Urías, Eteo, era un hombre muy de confianza, muy seguro, no le temía la muerte, no era. Cada uno de los valientes de David, hermanos, usted lo puede leer ahí en la palabra, eran hombres valerosos que tenían hazañas terribles de vencer a hombres con mucha capacidad. Y por cierto, de los 37 varones es el último mencionado en el grupo de los valientes. Y a pesar de todo esto, de no ser israelita, de no ser meramente judío, él tenía ese amor por la gente, porque de alguna manera, hermanos, había una descendencia, conocía la experiencia, había visto cómo el pueblo de Dios había vencido y cómo Dios es de fiel con los que le sirven. Y por eso dice, a pesar de momentos difíciles, como lo dice en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 10, y aquí Satanás echará a algunos en la cárcel, dice la palabra de Dios. Voy a leer este pasaje, capítulo 2 10 de Apocalipsis. No temas en nada lo que vas a padecer. Le estoy hablando a un pueblo cristiano, le estoy hablando a un pueblo, hermanas y hermanos, que debe de entender que en el mundo tendremos aflicción, pero Cristo venció y nosotros también venceremos. Pero el temor nos ahoga. Dice así: he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Y después el Señor dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Porque el anhelo suyo y mío, ferviente, no está solamente en lo terrenal, en lo temporal. Nuestro anhelo, nuestra esperanza de gloria está en el futuro eterno, donde estaremos disfrutando de la presencia del Señor, y todo lo que habremos hecho en la tierra tendrá su premio, tendrá su recompensa. Y este hombre, Urías Eteo, era un guerrero valiente. Además era un hombre que respetaba mucho a su rey. Era un hombre que respetaba a su líder, lo amaba. Y la fidelidad de este hombre lo llevó aún hasta contradecirle a su rey lo que estaba haciendo. Cuando David le dice: que no ves que te he llamado para que disfrutes de tu casa, que no ves que te he llamado para que te acuestes con tu mujer y no me haces caso. Y entonces el rey David, cuando ve que él no cede, lo invita a un banquete, lo emborracha, lo lleva a su mesa con la idea de que acepte la presión. ¿Por qué? Porque el rey David estaba ocultando un pecado, y ese pecado lo estaba llevando a hacer cosas ilícitas totalmente. Y usted ve en el Salmo 32, paralelo al 51, donde el rey David hace una exposición de su pecado, de su dolor. En el capítulo 32 del Salmo, o más bien dicho el Salmo 32, versículo 3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero
David dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando David es confrontado con el Espíritu Santo por medio del profeta Natán, que llega y le cuenta una parábola, y el profeta Natán le expone la situación tomando referencia de un rico y un pobre, que el rico tenía muchas ovejas, muchos corderas, y que el pobre solo tenía uno, y el rico invitó a cierto hombre de una ciudad y le llevó a la casa, y cuando llegó este hombre, el rico dijo, le voy a dar de comer a este, ¿no? Y en vez de tomar esa es la exposición que hizo Natán, un profeta de Dios. Y entonces cuando le dice, mira, le dice el profeta, pero el rico tomó la corderita de un hombre pobre que solo tenía una, y fue y se la quitó e hizo una serie de cosas y le dio de comer a aquel hombre. Entonces lastimó, hizo estragos con el hombre pobre. Y entonces David le dice, bueno, este hombre es digno de muerte y tiene que pagar cuadruplicado lo que ha hecho. Pero Natán le dice, ese eres tú. Y David empieza a llorar y empieza a decir, bueno, he pecado y ahora me toca la muerte a mí. Pero Dios le dijo, no te preocupes, tu pecado ha sido redimido, porque Dios perdona, pero las consecuencias hay que pagarlas, le dice. Eso es lo más tremendo. Y ahora las consecuencias eran que su familia iba a sufrir continuamente la espada, su reino, y que además de eso él iba a sufrir la vergüenza, la ridiculización de las concubinas mujeres de él, que sus hijos se acostarían en el terrado públicamente, y la nación toda tendría que ver aquel desorden del pecado cometido por David como consecuencia del pecado. Iba a ser avergonzado el rey. Además de eso, sus hijos iban a hacer grandes cosas, le iban a querer quitar el trono. Amnón, que era su primer hijo y el mayor, que era según las normas de los reyes, le tocaba ser el príncipe, a este le tocaba su reino, pero no fue así. Uno de los hijos, llamado Absalón, violó a su hermana, a media hermana, porque era media hermana. David logró engendrar, por lo menos se considera, 60 hijos, y una de ellas fue violada por su hermano, y este hijo Absalón fue vengado 2 años después por su hermano Amnón, y esto le generó a David dolor en su corazón. Usted sabe que un padre de familia, por malo que sea el hijo, siempre es bueno. Siempre, por lo que sea, siempre un padre nunca va a decir, una madre nunca va a decir, mi hijo es malo, pues ha nacido de sí. Entonces el rey David sufrió y se volvió el Absalón enemigo de él, que le quiso destronar. Pero ¿qué pasó con todo esto? Era un problema que tenía David y tenía que pagar las consecuencias. Y aquí está la maquinación. Por lo tanto, David intenta cubrir su pecado, lo que ya leímos de ese salmo. La fidelidad y responsabilidad, hermanos, van a la par. Fidelidad y responsabilidad. Uno tiene que ser fiel y tiene que ser responsable. Uno puede ser fiel y no responsable, o viceversa. Es importante ser responsable en la iglesia, en el reino, en el trabajo, en la familia, en todo lo que uno hace. Y estas cosas no suceden de la noche a la mañana, pero el Espíritu Santo va tomando control de nuestra vida gradualmente, y así es como logramos una estabilidad espiritual al final. Todo el concepto de ocultar nuestro pecado es engañoso, hermanos, porque la Biblia dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Dios conoce el corazón, Dios ve en lo secreto lo que nosotros hacemos en público. Por lo tanto, hermanos, nuestro pecado nunca está oculto delante de Dios, solamente con una dificultad, hermanos, mire, y solo con dificultad se oculta nuestra conciencia. O sea que nosotros, según nosotros estamos bien ante Dios, y el problema es que vuelve a caer en lo mismo, vuelve a caer en lo mismo, vuelve a caer en lo mismo, y sigue diciendo, no me ha pasado nada todavía, y lo vuelve a hacer, no me ha pasado nada todavía, y lo vuelve a hacer. Y ese es el peligro del diablo, o más bien dicho, el peligro del hombre, que lo que el diablo le pone es un engañador. Por lo tanto, hermanos, es importante. Nuestro pecado oculto estorba nuestra comunión con Dios y con otras personas. Forma una barrera en la vida y un
ante el poder espiritual de Dios no nos deja, no penetra. El evangelio no entra en nuestra vida. Es como que saturemos nuestra mente de tantos datos, hermanos, de distinta naturaleza, sea de pecado, sea de fornicación, sea de pornografía, sea lo que sea. Bien, el hombre no se cansa de ver ni de oír. El rey Salomón, hijo del rey David, ese segundo hijo que le nació a David, dijo: el hombre no se cansa de oír, ni el ojo no se cansa de ver, ni el oído de oír. Pero eso no significa que debemos de estar continuamente en pecado, porque la Biblia dice que el que practica, primera carta de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Y en esa forma nosotros debemos de considerar nuestra vida. Hermanos, es importante la fidelidad. La fidelidad no tiene límites, sino hasta la muerte, lo que le sucedió a este siervo. La pregunta para todos nosotros es, en realidad, ¿cómo estamos nosotros delante de Dios? Volviendo al pasaje 11:11 dice: y Urías respondió: el arca e Israel y Judá. El arca e Israel y Judá. Urías tenía un temor reverente ante el arca del pacto porque representaba la presencia misma de Dios. Así como lo dice el capítulo 3 del libro de Josué. Cuando a Josué se le ordenó pasar el Jordán, se le dijo que debían de llevar el arca a los sacerdotes, únicamente los que habían sido llamados para eso. Hermana y hermana, usted y yo como hijos de Dios ya estamos autorizados para servir. Una persona que ha aceptado a Cristo, una persona que se ha bautizado en aguas, una persona que ya recibió de Dios la capacitación de la palabra y la visión del lugar donde está autorizado para servir. Por eso Dios pide que cada uno de nosotros ordenemos nuestra vida. Hay cosas en la vida, hermanos, que nos pueden estar estorbando, afectando. Pero si yo voy ante el Señor y le digo: Padre, perdóname, como el rey David decía, perdóname, a un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, devuélveme el gozo de la salvación. Eso es lo que quería David. Pero vemos aquí a este Urías cuando dice: el arca, Israel y Judá. Estaba diciendo, o más bien dicho, él estaba mostrando que tenía pasión por la gloria de Dios. A pesar de que era un eteo, y como ya dije, no un nativo judío, porque el arca, hermanos, según Éxodo 25:22, había sido ordenada por Dios, y todo lo que el arca contenía eran las medidas, más bien dicho, lo que Dios había ordenado que debía tener. El arca era un mueble de 1.5 codos, o sea, 45 centímetros es la medida de un codo, y el arca tenía esas medidas y estaba cubierta de oro fino, y habían 2 querubines sobre el arca, sobre el propiciatorio, que era una cubierta que tenía, y los querubines estaban frente a frente así, y en medio de esos querubines, pues Dios, o por esos querubines, se entiende que Dios se comunicaba con el pueblo. Pero el arca era el medio, la representación, o sea, la misma presencia de Dios. Por eso cuando a Josué, como repito, se le dijo que debía de pasar el Jordán, y a distancia de 900 metros aproximadamente, vuelvo al caso de Josué. Quizá vamos a leer el pasaje pero antes, para no trastornar los puntos, quiero mencionar lo del arca. Vea cómo dice en el capítulo 25 de Éxodo, versículo 10 dice, fíjese: harán también un arca de madera de acacia,
cuya longitud será de 2 codos, o sea, estamos hablando como de 90 centímetros y medio. Su anchura y de codo y medio, su altura de codo y medio también. Y la cubrirás de oro puro dentro y por fuera. Pero aquí habla de que él primero la iban a hacer, luego él es el que tendría que hacerlo. Ya en el 18 dice, harás también 2 querubines de oro. No podían ser fundidos, tenían que ser labrados. Qué interesante. Al igual que la carne que era colocada en el altar no debía ser cocinada con aceite o con lo que sea, debía ser asada, simbolizando la muerte del Cordero de Dios en la cruz, y sus huesos no fueron rotos. Estas son figuras que a nosotros nos deberían de demostrar o enseñar lo que más adelante el Señor iba a hacer, como ya lo mencioné, lo que sucedió en la cruz. Entonces, aquí voy a mencionar lo que dice Josué también, capítulo 3, para que tengamos una referencia bíblica con relación a lo que sucedió, cómo es que el arca del pacto no la debía de cargar nadie más, sino que los que estaban autorizados. Y además de eso, hermanos, el arca en sí no debían de tocarla, sino que lo que podían hacer era cargarla por medio de las barras que la atravesaban, porque el que tocaba el arca del pacto moría. En ese tiempo era terrible. Ahora ya la iglesia, ya el cristiano ya no respeta. El cristiano ya no tiene pudor, ya no tiene honra para Dios, ya todo lo hace como le parece mejor. Y dice, no, si al final Dios no es hombre, Él no piensa como nosotros. Lo importante es mi corazón, pero ¿cómo está su corazón? Ese es el punto. Yo puedo decir eso y mi mente puede traicionarme. Mire lo que dice el libro de Josué, capítulo 3. Rápidamente veamos el versículo 4. 3 dice: y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, estos eran los autorizados, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué eso lo dijo al pueblo: santificados hoy, porque mañana pasaremos el río Jordán. El arca, así es que allí se comunicaba el Señor con el pueblo. El arca guiaba al pueblo por donde debía de caminar. Todo lo que sucedía es por la presencia de Dios. Así deberíamos ser nosotros, hermanos, dejarnos guiar por el poder de Dios. Pero vemos nosotros que Urías dijo: el arca y el pueblo de Dios, o sea, Israel y Judá, temía al pueblo, sabía que debían de respetarlo. Como hoy día, hermanos, la iglesia, que es ahora la iglesia, ya no es el pueblo judío, ahora es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Debería ser respetado por el pueblo, por la gente, porque la iglesia ha perdido mucho valor debido al mal testimonio que estamos dando. Y ahora el nombre, usted puede ver qué triste y lamentable, el título de pastor ya no es simplemente algo que le merezca respeto, porque el mismo hombre, el mismo cristiano, se ha dejado quitar el valor. Y debemos de caminar en santidad, debemos de caminar con respeto, debemos de dar honor a Dios, debemos de ser buenos administradores, como la palabra de Dios dice. Se requiere del administrador que sea hallado fiel e idóneo para manejar las cosas de Dios.
Hasta aquí el Señor nos ha bendecido y en este lugar honramos al Señor porque hasta aquí hemos hecho y hemos cumplido con las demandas de Dios, y Dios sigue bendiciendo este lugar porque tratamos de ser y hacer lo mejor delante de Dios y de dar el mejor testimonio para la honra y la gloria de Dios, hermanos. Así debe de ser honrado el Señor. De lo contrario ya hubiera sido removido. Lo que es de Dios, dijo Gamaliel, permanece, y lo que no es de Dios desaparece. Pero también encontramos, hermanos, que, bueno, rápidamente, el pueblo de Dios, como él dijo en ese pasaje, siempre basado en el término o la palabra, dice siempre 11:11 del segundo libro de Samuel, y dice, están bajo tiendas. Claro, en la guerra no había oficinas, o más bien dicho edificios, sino que eran tiendas de campaña. Y dijo él, le estaba diciendo a David, porque David le había dicho lo que ya dijimos, de que el reclamo que quería, porque David había cometido un grave error, había embarazado ya a su mujer, y él quería que Urías se hiciera cargo. Y aquí el proyecto estaba matar a Urías para poder cubrir su pecado según el hombre. Y dice, y mi señor, dijo Urías, y mi señor se refería a Joab, a otro de los valientes, que era el comandante en jefe, y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. ¿Qué estaba diciéndole al rey? Tú sabes que yo soy fiel a ti y a la nación, y por supuesto honrando a Dios. Pero David no, le estaba diciendo que hiciera lo contrario. ¿Pero por qué? Porque quería ocultar su pecado, quería hacer de este hombre realmente algo terrible. En tercer lugar, le dijo, era su señor el general Joab, su líder. Tiene que respetar. Es triste y lamentable, hermanos, que como servidores del Señor no aportemos, hermanos. Debemos ser servidores del altar, servidores del Señor, fieles, aún con la enfermedad, con el dolor, con la crisis, con las dificultades. Debemos ser fieles, como decía el pasaje de Apocalipsis, ser fiel hasta la muerte. Pero yo no tengo la mira en lo que me van a dar. Servirle a Dios porque me ha dado la salvación. Yo voy a servirle a Dios porque Dios me va a dar. Hermanas y hermanos, a Dios se le sirve, a Dios no se le cuestiona, a Dios se le obedece. Y si le vamos a servir, debe ser por amor, porque lo amamos, porque lo queremos, porque es mi Dios, porque es precioso, porque es mi Salvador. No por lo que me va a dar o lo que me está dando, sino por lo que Él es, porque Él es el Señor de señores. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Ahora, hermanos, él hablaba de sus compañeros. Ahora, la respuesta al pecado oculto en el caso de David era la confesión y el arrepentimiento, pues a Urías le trazó un plan. Llamó al comandante Joab y le dijo lo que tenía que hacer. Pero como Urías estaba allí en el palacio, a Urías le entregó la carta para que la llevase. Urías llevaba la carta y no sabía el complot en la mente de David. Llevaba la carta y en la carta decía que a Urías mismo, a quien llevaba la carta, debían de ponerlo al frente de batalla y dejarlo desprotegido. Y así sucedió por orden del rey. Cuando esto sucedió, murió Urías Eteo. Vino la noticia de regreso al rey y aún a la esposa. Y dice la Biblia que cuando la esposa, aquí dice el versículo 26 del mismo pasaje, oyendo la mujer de Urías, bueno, le voy a leer mejor un poquito antes para ir en el contexto.
Ve el versículo, sería lindo leer todo, pero por el tiempo. El 24 dice: pero los flecheros tiraron contra tus siervos. Este era el mensaje que traía el mensajero desde el muro. Y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías. Era un servidor. Así dirás a Joab: no tengo ora uno, ora otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú de su siervo. Él lo que quería era cubrir la fachada. Y dice el 26: oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y esto fue desagradable. Dice al final: este hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hermanos, ¿a quién debemos confesarle nuestros pecados? No sé a quién se los confiesa. Cuando confesamos un pecado, obvio debe tener una respuesta. Ya sea si hemos pecado en el secreto, confesémoslo en el secreto. Si hemos pecado en público, confesémoslo en público. La confesión es a Dios, al que ve y oye todo lo que nosotros decimos. Entonces, si usted peca en secreto, debe confesar en secreto, admitiendo públicamente que usted necesita la victoria, pero conservando los detalles del pecado. Confesar significa decir lo mismo que hemos hecho. Este es el problema. Urías Eteo murió y fue fiel hasta el final, fue fiel hasta la muerte. No volvió a ver a su esposa, no volvió a disfrutar de ella, aunque dice la Biblia que era hermosa, porque él estaba al pie del cañón sirviendo a la nación. Y si usted y yo, hermanos, pecamos, debemos confesarlo. Si usted, por ejemplo, en el caso de David, si nosotros hemos pecado espiritualmente, nos falta oración, nos falta amor en la congregación. A veces hay egoísmo, solo para mí, yo así quiero que sean las cosas. Hermanos, dediquemos nuestra vida para el Señor. Si hay incredulidad, si hay infructuosidad, dice la Biblia en la carta a los Gálatas capítulo 5, versículo 16, nosotros no debemos, hermanos, no debemos hacer las cosas que afecten nuestra vida, porque una cosa es los frutos del Espíritu y las obras de la carne. En ese capítulo 16 de Gálatas usted encuentra 16 pecados con relación a la carne y 9 manifestaciones de los dones del Espíritu. ¿Por qué muchas veces predomina más la carne? Porque no dejamos que el Espíritu Santo nos dirija. Gálatas 5, 16, leamos ese pasaje. Gálatas 5, 16, perdón. Bendito el Señor. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu. Y está hablando de andar en el Espíritu Santo, porque está usted leyendo que está en mayúscula. Y esto tiene que ver con que mi mente debe estar en contacto continuo, que es parte de mi alma, con el Espíritu de Dios. Al leer la Escritura, cuando yo oigo el mensaje, debo dejar que se asiente en mi corazón. Muchas veces cuando salimos de la iglesia no nos acordamos de qué predicaron, ni de qué se trató el pasaje, ni de qué el versículo, porque no nos concentramos, no pensamos que la palabra de Dios es para mí. La palabra de Dios ha sido escrita para el pueblo de Dios, no para el mundo. A pesar de que allí vemos algunos que no eran legítimamente
judíos, pero tenían el valor y el amor hacia la obra de Dios. Luego dice el versículo 18 de la misma carta: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, y ahí están desglosadas las 16 partes o tipos de pecado. Y usted ve el 22: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Bueno, y además al final dice ya en el 23: contra tales cosas no hay ley. Cuando usted y yo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nadie nos puede contradecir, porque no estamos actuando en base a lo que yo pienso y a lo que yo creo. Como dice Proverbios 3: no te fíes de tu propia prudencia. Entonces, cuando yo quiero ser fiel a Dios, busco las cosas de Dios, busco servirle a Dios, busco mantenerme fiel, para que la iglesia y usted, más bien dicho, usted y yo, confesemos a Dios. También las fallas de la iglesia, muchas veces desconocemos qué está sucediendo. El liderazgo debe de ser un liderazgo dedicado y consagrado y santificado. ¿Cómo es posible que uno que está recibiendo de Dios la palabra, el alimento, el Espíritu de Dios, y está sirviendo en la casa del Rey, no, hermanos, lo voy a decir con todo el respeto, cómo es posible que no diezmemos al Señor? Amén. Dios es el dueño del oro y de la plata. Él no necesita nuestro dinero. Diríamos en estos términos: si necesita de mi corazón, de mi purificación, de mi santificación. Pero un servidor en el reino de los cielos, en la iglesia, un servidor debe diezmar, porque es un mandamiento bíblico. Y quiero darle testimonio que para la honra y la gloria de Dios, aunque no todos en una iglesia diezman, Dios sostiene la obra. Eso quiere decir que fiel es Dios, aunque yo sea infiel. Amén. La salvación tiene tres aspectos. El pasado: los cristianos fuimos salvos del pecado al obedecer el Evangelio, según puede ver Tito 3:5 y otros pasajes como 3:38 de Hechos. El presente: permanecemos salvos al ser fieles, dijo el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses 2:12. Permanecemos salvos. La salvación, hermanos, en el presente se debe de cuidar con temor y temblor. Dos palabras que tienen mucho valor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor reverente, el temor de honra y de gloria. Mi vida te entrego, Señor. Bien le pedimos al Señor: Señor, yo quiero ser fiel hasta la muerte, pero aunque no sirva, tú sabes cómo soy, Padre. Aunque no te honre, hermana y hermanos, dice la Biblia: honra a Jehová con tu vida, y tu vida y mi vida son de Dios. Y sacrificarnos, sufrir, trabajar, dar para la honra y la gloria de Dios, hermanos, es honrar al Señor. Él dice que honra a los que le honran. Y este siervo Urías fue fiel aún en el último de los momentos. Lo mandaron al padrón. Hubo lanzas, hubo los flechadores, porque según el proyecto no debían haberlo mandado y dejarlo solo. Pero como el hombre no tenía su mente en correrse, en huir,
él estaba honrando su trabajo, él estaba cumpliendo con su labor, él estaba dando lo que tenía que dar, y al final Dios le dará la corona de vida al final de la historia, y eso es lo que cuenta. Por lo tanto, su pasado, su presente y mi futuro están en las manos de Dios. Lo que yo hice antes, Dios me lo perdona cuando vengo ante Él, y yo quiero devolverle a Dios, llorar ante Dios y confesarle y arrepentirme de mi pecado. Mi presente lo disfruto porque ese pasado ya ha sido perdonado, y mi futuro será glorioso porque el presente mío se mantiene estable, fiel ante Dios, y de ahí para allá el Señor es el que toma control de mi vida. El futuro, hermanos, tenemos la esperanza de ser salvos de la destrucción en el infierno. Pablo escribió que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Dice Romanos 13:11, primera de Pedro 1:5-9. Hermanos, somos salvos por la gracia del Señor y por medio de la fe. Concluyo. ¿Qué significa ser fiel? 25:21 de Mateo. Para ser fieles debemos perseverar. Mateo 25:21. Concluimos con este pasaje. Amados hermanos, mantengamos la fidelidad al Señor. No solamente digamos, hermano, yo estoy fiel a Dios. No importa que no sea fiel aquí en la tierra. No importa que no sea fiel a mi iglesia. No importa que no sea fiel como servidor. No importa que no sea fiel en el trabajo. No importa que no sea fiel en la familia. No. A Dios no se le ve, sino a través de lo que he mencionado. Mateo 25:21 dice: y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mantengamos la fidelidad, hermanos. Seamos fieles hasta el final, porque el que es la salvación se debe de mantener fiel, honestos, prudentes. Si hay pecado, si hay defectos, los hay, dificultades, los habrán. Nuestro pasado pudo haber sido negro, pero Cristo Jesús nos cubrió con su sangre, nos perdonó, nos redimió, y ahora nosotros mantengámonos firmes, fieles hasta el final, y Dios sabrá qué hacer con nosotros. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar, hermanos. Yo he reflexionado mucho en esto. Mi pasado no fue un pasado bueno, pero alabo a Dios